tengan todos ustedes. Este es un noticiario, un vistazo al pasado. Me llamo Cristal Jiménez y me acompaña Yanay García. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Cris, ¿y tú? Pues también, gracias. Oye, estamos a unos pocos días de... Estamos a unos días de celebrar la Revolución Mexicana y ya comienzan los preparativos para la representación y recreación de esta, ya que fue un hecho muy importante que pasó en México. Nos enlazaremos con nuestro corresponsal, quien nos informará más acerca de esto que será la representación de la Revolución Mexicana. Odette, adelante. Hola, buenas tardes. Estamos aquí donde se llevará la representación de la Revolución Mexicana y como vemos aquí atrás, están poniendo todo su esfuerzo para lograrse, ya que será en pocos días y es un acontecimiento importante para nuestro país. Gracias, Odette, por el informe. Para que nosotros pudiésemos tener la paz que tenemos hoy en día, tuvieron que suceder un sinfín de cosas, y nos referimos a la Revolución Mexicana. Si quieres saber un poco más de esto, por favor quédate con nosotros, que tendremos en exclusiva a Luisa López, una experta en historia de México. Vamos a un corte comercial. Mira, la comida se ha acabado, así que esto se acabó. Espera. ¿Estás rompiendo conmigo? Es que pensaba que estaríamos juntos. No me hagas esto más difícil. Pues yo me quedo. Acaba con los restos de comida. Esto no ha ido mal. Para unos dientes limpios y sanos, come Bebe Pasca Orbit. En el set tenemos en exclusiva a Luisa López. Platícanos sobre el proceso que tuvo la revolución en nuestro país. Luisa, por favor, cuéntanos cómo comenzó todo. Bueno, les contaré. Todo comenzó con Porfirio Díaz. Él tuvo un gobierno de 30 años aproximadamente y a base de opresión, reprimía a su pueblo para poderlo tener bajo control. Se acercaban las elecciones para 1910 y eso llamó el interés de un reportero de Estados Unidos llamado James Kirkman, que vino aquí a México, y entonces para la revista Prism Magazine hizo una entrevista en la cual Porfirio había dicho que ya no iba a postularse para candidato. Entonces eso levantó revuelo entre los mexicanos y entonces salieron dos grupos, que son los reyistas y los científicos, quienes apoyaban a dos diferentes personas. Pero en 1908 también salió Francisco I. Madero, así como que, ¿por qué habrá salido? Bueno, salió Francisco I. Madero. Y ese último que mencionaste, Madero, ¿quién es? Pues bueno, a ciencia cierta no se sabe el porqué de su surgimiento. Pues ya que era hijo de un hacendado y tuvo muy buenos estudios y pues con qué afán pudo haber querido ser candidato de la República para tener todos esos martirios. Entonces él en 1908 escribió un libro llamado La Alucinación Presidencial, donde criticaba el gobierno y empezó con su campaña de política y empezó a ir de estado en estado intentando convencer a las personas acerca de, bueno, bajo el lema que decía sufragio efectivo, no reelección. Su campaña política tuvo mucho éxito y el 15 de abril de 1910 fue elegido candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antireeleccionista, mismo partido que él había creado en 1901. Entonces Porfirio Díaz siguió siendo presidente, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo reaccionó ante todo esto? Pues bueno, al darse cuenta del rotundo éxito que estaba teniendo este hombre, pues tuvo miedo de que se le volviera a arrebatar la presidencia y a la campaña que estaba llevando llegó a Monterrey. Cuando Madero llegó a Monterrey, él lo mandó a apresar bajo cargos totalmente absurdos, diciendo que según estaba causando revuelo y disturbios. Entonces lo encarcelaron y después de eso inmediatamente se lo llevaron a San Luis Potosí. Obviamente todo esto se hizo con la intención de que no se pudieran ganar las elecciones del 26 de junio de 1910. Así que Porfirio nuevamente ganó las elecciones de ese año. Y todo confirmó por 1000ª vez las intenciones que este hombre tenía. ¿Qué sucedió con Madero? ¿Hasta dónde llegó? Pues este hombre no se dio por perdido. Entonces, los primeros días de octubre escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos y decidió levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Cuando el país se enteró de su nuevo presidente, o sea, Porfirio, su nuevo y antiguo presidente Porfirio Díaz,
se sacaron de onda, pues porque porque ya iba a llevar como 33 años más, sí, 33 años en total de toda su presidencia. Entonces Madero, bueno, cuando logró escapar el 5 de octubre de 1910, promulgó un documento conocido como el Plan de San Luis, porque se hizo prácticamente en San Luis Potosí. Y este plan decía que todo el pueblo mexicano se iba a levantar en armas el 20 de noviembre de 1916. Ah, ok. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues se pretendía que fuera un movimiento que sucediera simultáneamente en todo el país. Digamos, se levantaban aquí y allá, en todos lados, al mismo tiempo, a una misma hora, para que así no pudieran ser retenidos ni nada de eso. De hecho, tuvo algunos simpatizantes en diferentes lugares como Durango, Coahuila, y empezó a hacerse de mucha gente, como por ejemplo Pancho Villa, Pascual Orozco y José Garibaldi, etc. Entonces, Díaz intentó apaciguar el movimiento, pero fue en vano. Entonces, el 17 de mayo de 1911 se renegoció un nuevo tratado llamado Tratado de París, en donde Díaz renunciaría a la presidencia el 25 de mayo de 1911. Casi como terminó la dictadura porfirista. Qué bien que pudieron lograr su objetivo. Me imagino que después esto cada quien para su casa, porque habían hecho lo que querían, ¿no? Pues debo decirte que no, porque después vino el periodo de gobierno de Madero y comenzaron nuevos levantamientos por gente que no estaba de acuerdo. Ah, entonces era el nunca de acabar esta revolución. Dinos, ¿qué pasó después? Pues después Maduro continuó con su gira política y resultó ganador de las elecciones para el 6 de noviembre de 1911. Fue un periodo que abarcó, del 6 de noviembre de 1911 al 30 de noviembre de 1916. Cuando llegó a la presidencia se encontró con diversos problemas que se habían quedado estancados ahí, como por ejemplo el repartimiento agrario, no se había hecho nada con eso, y la explotación laboral, entre otros problemas, pero estos principalmente. Aparte, el gabinete que él formó para su gobierno lo formó con los que habían formado parte del gabinete de Porfirio. Él antes de entrar a la presidencia les había prometido a muchas personas que pues, oye, te voy a poner a ti como, no sé, secretario de Hacienda o algo así, pero no cumplió sus promesas y a los que eran sus amigos, consideraba como sus amigos, no los tomó en cuenta. Entonces tampoco regresó las tierras a los campesinos que les habían sido quitadas. Y esto en particular enojó mucho a Emiliano Zapata. Un nuevo nombre. Apuesto que como todo fue de armas tomar. ¿Y qué hizo este hombre, Luisa? Sigue, por favor. Pues Emiliano Zapata, por medio del Plan de Ayala, promulgado el 28 de noviembre de 1911, desconoce a Madero como el líder de la Revolución Mexicana y le da un ultimátum de 20 días para dejar la presidencia. Y al no tener respuesta, surgió como defensor, así oficialmente, de los derechos de los indígenas. ¿Y pudo derrotar a Madero? Pues Madero tuvo suerte porque tuvo el apoyo del ejército federal. Entonces, pero bueno, como la corrupción siempre está en todos lados, algunos de ellos mismos que no estaban de acuerdo con Madero, de los mismos militares, les dijeron a otras personas que no estaban de acuerdo, que son Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos, les dijeron, iban a planear algo contra Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Todo esto comenzó el 9 de febrero de 1913, cuando Reyes y Félix fueron liberados y se adueñaron de un fuerte militar que se denominado la Ciudadela. Madero trajo a las tropas que tenía en diferentes lugares para poder atacar a la Ciudadela que ellos habían tomado. Entonces, prácticamente eran 2,000 soldados contra los 400 rebeldes que estaban ahí. Obviamente, fácilmente los pudieron haber derrotado, pero Victoriano Huerta, uno de los capitanes de Madero, lo traicionó, por así decirlo, porque mantenía algunos acuerdos con Félix Díaz, entonces no permitió que su mismo ejército le ganara a los rebeldes. Entonces, de hecho, tiene algo que ver eso con la tragedia, ¿no? ¿Qué pasó? La decena trágica, sí. Háblate un poco de esto. Bueno, la decena trágica se llama así por el lapso de 10 días que se dieron entre el 9 de febrero al 18 de febrero de 1913. En
en el cual un grupo de rebeldes contra Madero se levantaron en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero. Entonces es lo que nos estabas hablando hace un momento. Sí, exacto. Tengo entendido que el plan de la embajada se promulgó por esas fechas aproximadamente. Háblanos un poco de cómo surgió. Ok, pues esto tiene que ver un poco de algo extranjero, de Henry Lane Wilson, que era el embajador de Estados Unidos en América Latina, y se involucró en los asuntos interinos de México porque él quería defender los intereses de los inversionistas de su misma denominación, que habían sido beneficiados con el gobierno de Porfirio. Pero como a Porfirio salir, pues entró Madero, y Madero, digamos que les quitó esos privilegios que tenían, entonces él se quiso meter. Entonces las cosas empezaron a cambiar un poco, ¿no? Así que él, con el apoyo de los representantes de Inglaterra y Alemania, le sugirió a España que le pidiera a Madero que dejara la presidencia, que renunciara. Pero Madero obviamente se rehusó y se sintió ofendido por lo que le habían dicho. Pero no valió de nada, ya que pues de por sí los apresaron a él y a su vicepresidente. De verdad que cada quien hacía lo que quería cuando quería, sembrando enemistad y viendo su propio bien. Pues si las potencias extranjeras querían a Madero, ¿por qué no se unían? Bueno, no se unían con los rebeldes mexicanos, encabezados por Mondragón y Félix Díaz. Bueno, podríamos decir que algo así sucedió, solo que Victoriano Huerta se cambió de bando, o sea, traicionó, como ya había dicho anteriormente, traicionó a Madero, y una vez presos Madero y su vicepresidente Pino Suárez, Henry Lane Wilson los convocó al edificio de la embajada para llegar a unos acuerdos finales con respecto a lo que iban a hacer. Este acuerdo se llamó el Pacto de la Embajada, por lo mismo de que lo fueron a hacer. Ok. Entonces, refiriéndonos al Pacto de la Embajada, ¿nos podrías contar más o menos de qué trataba? Bueno, pues principalmente se desconocía a Madero como el presidente porque fue el objetivo principal del plan. Y en lugar de Madero, ese fue otro punto, Victoriano Huerta asumiría la presidencia provisional antes de las 72 horas. Entonces, hay un hecho que me llama bastante la atención en la historia de nuestro país y se resume en un nombre que se llama Lascurain Paredes. Sí. Había escuchado que fue el presidente de México, que gobernó por menos de un día. Sí, así es. Ambos tienen razón. De hecho, a la renuncia forzosa de Madero, sí, cierto. La Constitución de 1857 decía que el ministro de Relaciones Públicas, cuando faltara el presidente, iba a ocupar su lugar. Entonces, pues como tuvo que renunciar, en lo que se hacía eso de que iba a entrar Victoriano Huerta, lo pusieron a él por un lapso de, empezó su presidencia a las 10:35 de la mañana hasta las 11 de la mañana. En ese tiempo solamente decretó de que Victoriano Huerta iba a ser el presidente de México. ¿Y Francisco I. Madero? ¿Qué sucedió con él? Espera, me faltó decir algo. Este hombre, Lascurain Paredes, después de su decreto, renunció y entró Huerta. ¿Y entonces qué pasa con Francisco I. Madero? Sí, cierto. Pues Francisco I. Madero, después de que lo apresaron, se estaban preparando para el exilio. Entonces se lo llevaron al Palacio de Lecumberri, así se llama, la noche del 22 de febrero de 1913. Y traicionados a más no poder por Victoriano Huerta, se encargó de ellos quitándoles la vida. Bueno, iremos a unos cortes comerciales y cuando regresemos tendremos un poco más sobre el tema de Victoriano Huerta, cómo fue su gobierno y además sobre la revolución. No le cambien. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta sin que se ofenda? Sí, dime. ¿Qué está haciendo? Me tomo una selfie. Así como que no me doy cuenta. ¿Y por qué? Porque lloro. Porque tú lo pediste, los mejores equipos para navegar con la red Telcel 4G LTE.
Antes del corte comercial, Luisa nos contaba del asesinato de Madero y cómo Huerta pudo llegar a la presidencia. Yendo un poco más adelante, háblanos por favor del Plan de Guadalupe. Bueno, el Plan de Guadalupe fue promulgado el 26 de marzo de 1914 y ya casi un año del gobierno de Huerta, ya había transcurrido un año del gobierno de Huerta, el plan fue redactado en la hacienda de Guadalupe en Coahuila, principalmente por Venustiano Carranza, fue uno de los principales personajes de ese plan, al igual que Jacinto Treviño y Lucio Blanco. El plan desconocía a Victoriano Huerta como el presidente, al igual que desconocía todo su gabinete, el Poder Judicial. Se nombraba a Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista y él mismo se ocuparía de la presidencia interina del país, esperando el tiempo de paz para convocar a las nuevas elecciones de presidencia que se iban a hacer. Entonces así comenzó el ejército constitucionalista. Sí, así es. ¿Y cómo se fue integrando? ¿Cómo se consolidó? Después de promulgado el Plan de Guadalupe, Carranza recorrió todo el país y muchos que simpatizaban con él y con su plan se lo fueron uniendo, como por ejemplo Francisco Villa, que era de Chihuahua, Álvaro Obregón en Sonora, Lucio Blanco en Tamaulipas. Por mencionar otros, el movimiento se extendió de manera rápida porque muchos simpatizaban con él y se organizó el primer gabinete de este movimiento, y mientras en la capital Huerta y su dictadura obligaban a los civiles para que se unieran a ellos para pelear contra el ejército constitucionalista. Bueno, ¿nos podrías contar cómo fue su división? ¿Cómo el ejército logró tener esas divisiones? Sí. Tuvieron 4 divisiones en diferentes partes del país, mayormente en el norte. La primera fue la división del noroeste, que fue liderada por Álvaro Obregón, que él fue un expresidente de México. También compuesta por la otra división, que es la división del noreste. La división del noreste fue dirigida por el general Pablo González. La otra división se llama la División Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata. Mayormente estaba conformada por campesinos, de quien hablamos hace un rato, de hecho, de Zapata. Y la División del Norte con Pancho Villa o Francisco Villa. Este último ejército tomó mucha fuerza ya que por el año de 1914 se le unieron campesinos y sus familias para poder luchar por sus derechos. Y todos estos ejércitos, las divisiones, estaban tomando diferentes ciudades, entonces cuando no podían controlar una ciudad, se unían todos para poder tomar las ciudades. ¿Y estas divisiones nunca tuvieron algún tipo de roce o algo así por el estilo? Bueno, pues más o menos, es que Francisco Villa empezó a tener inconformidades en contra de lo que Carranza decía. Pero según todo se arregló con la conferencia de Torreón, que igual fueron como unos tipo tratados, en donde según se hicieron las paces. Pero después de todo eso, Venustiano Carranza desconoció ese tratado, y la Ciudad de México estuvo en peligro en un momento de invasión. Entonces Huerta renunció el 15 de agosto de 1915. Entonces Venustiano Carranza tomó la presidencia interina, convocó una junta donde se iban a nombrar a los jefes, pero Villa no quiso asistir, no estaba de acuerdo. Y la división del norte, desde ese momento, desconoció a Carranza. Ese podríamos decir que fue uno de los roces que tuvieron ellos dos. Platícanos un poco sobre la invasión que se hizo a Veracruz en 1914. La invasión norteamericana, ¿verdad? Sí. Estados Unidos siempre estuvo así como que decía que estaba en un terreno neutral, pero nada que ver, porque estaba esperando cualquier momento para invadir el territorio mexicano. Y por varios pretextos hubo un bloqueo económico. Se le hizo un bloqueo económico a Huerta para que renunciara a la presidencia, lo cual no hizo. Entonces se encontró un buque mayormente es de guerra, de parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos se ofendió porque pues obviamente Estados Unidos había dicho que estaba en un terreno neutral, pero no era así. Entonces, según Estados Unidos se ofendió, de repente empezaron a llegar más y más estadounidenses para poder apoderarse empezaron con Veracruz, pero los mexicanos empezaron a extrañar de que llegaran tantas personas, así como que bueno, y luego que pues dijeron que no. Entonces habían solo 100 hombres dispuestos en Veracruz a defender pues México.
Entonces hubo un pequeño enfrentamiento, pero se hicieron algunas negociaciones y el extranjero retiró a sus hombres. Y esta ciudad, Veracruz, como se retiraron, se considera como una ciudad heroica. Ok, sé que nuestro país tenía una sola constitución política, o sea, ¿cuál era? ¿La de 1824 o la de 1857? Pues digamos que lo usaban a su conveniencia, usaban algunos tratados de uno, algunos de otro, pero al final, después Carranza promulgó otra constitución mayormente basada en la de 1857, pero esta vez fue la constitución de 1917, la que está vigente hasta nuestros días, solamente que hoy en día ya se le han hecho como 200 modificaciones. Y bueno, así. Bueno, este hombre tenía muchas concesiones. ¿A qué hora iba a ser presidente o qué? ¿Carranza? Sí, sí. Bueno, pues llegó al poder tras la proclamación de la Constitución de 1917 y llegó al poder en 1920 y acabó con la rebelión de Emiliano Zapata, mandando a matar a Zapata el 10 de abril de 1919. Un triste suceso para los que pusieron sus esperanzas en Zapata. Cuéntanos un poco sobre el plan de Adolfo Prieto. Bueno, este plan fue consecuencia de las acciones de Carranza. Sabía que su tiempo estaba por terminar, entonces decidió apoyar a su sucesor. O sea, dijo, bueno, voy a apoyar a la persona que siga después de mí. Pero él no quería que el sucesor fuera una persona, un militar, él quería que fuera una persona civil, que no fuera tan sangriento, pues. Entonces, decidió apoyar a un tal Ignacio Bonilla, que, pues, apoyó a Ignacio Bonilla, pero no apoyó a quien había sido su brazo derecho, su apoyo, Álvaro Obregón. Entonces, este hecho indignó a Álvaro Obregón, entonces decidió hacer el plan de... Adolfo de la Huerta era un amigo de Álvaro Obregón. Al darse cuenta que Carranza no estaba apoyando a su amigo, decidió levantarse en contra de Carranza con el plan denominado Plan de Agua Prieta, el cual hizo con el apoyo de Joaquín Amaro y Plutarco Elías Calles, en la cual se desconocía a Carranza y se le pedía que abandonara la Ciudad de México, entre otros puntos. Las fuerzas opositoras a Venustiano ocuparon la capital, por lo cual él se llevó la sede de los poderes, se la llevó a Veracruz. Entonces, en el camino se fueron en unos vagones de tren y detrás de ellos iban pues Álvaro Obregón y ellos. Entonces les hicieron bastantes pérdidas, o sea, varios vagones se quedaron y así, entonces tuvieron que andar peregrinando por varios lugares para llegar por otra parte de Veracruz, ya no por el camino que iban, porque les habían informado que habían quitado las vías férreas para ir a Veracruz, para que no pudieran pasar. Entonces se fueron por otra parte, llegaron a un lugar en donde ahí se quedaron, pero igual fue traicionado y fue herido y asesinado. Es muy curioso pensar que lo hemos considerado como un héroe de la revolución. Sí, de hecho, y justamente lo consideramos a Carranza como un héroe de la revolución, porque fue de las únicas personas que se atrevió a ir en contra de la dictadura de Huerta. ¿Quiénes le sucedieron? Bueno, después vino el periodo de gobierno de Adolfo de la Huerta, quien al terminar entregó su cargo al presidente Álvaro Obregón, quien concluyó con el proceso de paz nacional iniciado por Adolfo de la Huerta, de hecho. Después de 2 años que tuvo de gobierno, logró que Estados Unidos reconociera su gobierno por medio de un tratado que se llama Bucareli, los tratados de Bucareli. Bueno, Lisa, ya para ir aterrizando, menciónanos a grandes rasgos los puntos importantes que sucedieron después. Ok, te mencionaré que el 25 de septiembre de 1921 se creó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que se encargaba de que todos pudieran tener una educación buena. También el asesinato del conocido Centauro del Norte, lo conocemos como Pancho Villa. También se creó el Banco de México el 1 de septiembre de 1925 y se hicieron reformas agrarias. Ya se les pudieron regresar las tierras que se les habían quitado a los campesinos, se les regresaron. México se empezó a estabilizar económicamente, pero también tuvo algunas crisis y
caída de nuevo. También se dio la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se dio entre los católicos sacerdotes católicos y el gobierno que estaba, que era el de Adolfo de la Huerta, porque querían sacarlos a todos. Y el asesinato de Álvaro Obregón. El maximato también es un hecho a resaltar, donde Plutarco Elías Calles se creía el jefe máximo de la revolución. Y a pesar de que en ese lapso de tiempo se cambió de presidente en 3 ocasiones, él siempre era, digamos que el interino, era el que se encargaba de dictar las leyes y todo por medio de los presidentes que estaban. Esto duró hasta 1964, cuando entró Lázaro Cárdenas del Río y expulsó a Calles en 1936. Bueno, pues muchas gracias por esta requisita información. Sí, gracias por su tiempo dedicado a nuestro programa. Hasta luego. Vamos al corte comercial, no se vaya, en breve volvemos con los lugares más representativos en la actualidad sobre la Revolución Mexicana. ¿Ya oíste? Esta rola es mi historia con Claudia. Aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Tan solo un minuto de me queda para siempre. Puedo estar a tu lado me hace sentir diferente. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Solo un segundo. Cada instante sabe mejor con Mantecadas Bimbo. Como lo prometido es deuda, les mostraremos los lugares más representativos sobre la Revolución Mexicana. En primer lugar tenemos el faro del puerto de Veracruz, hoy convertido en el Museo de la Ciudad. Ahí se exhiben esculturas de personajes importantes de la época revolucionaria, como algunos objetos personales y documentos que le pertenecieron a Venustiano Carranza, quien en esa ciudad asentó los poderes de su gobierno provisional en 1914. Otros lugares más representativos están en el Telco, Morelos. Existe un pequeño museo donde se exhiben los muros originales de la casa de Emiliano Zapata, protegido con una construcción elevada para dicho efecto. Fotografías y documentos de zapatista que se puede ver a lo largo del pasillo que permita la circulación del total de todos los visitantes. Su horario de visita es de lunes a viernes de 8 a 17 horas. En 1852 se inauguró en la ciudad de Querétaro el Teatro de la República en el nombrado Teatro Iturralde. Este edificio ha sido de importantes sucesos históricos como el Consejo de Guerra que juzgó a Emiliano Zapata y a los generales mexicanos Miramón y Mejía en junio de 1867, y así como la promulgación de la Constitución mexicana por parte de don Venustiano Carranza. Su horario de visita es todos los días de 9 a 17 horas. Se localiza en Calles Juárez y Ángela Peralta, Centro Histórico de Querétaro. Y por último, la famosa fotografía de Francisco Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Fue tomada por el fotógrafo Agustín Víctor Casasola alrededor de 1914. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Fotografía en Pachuca, donde es posible admirar esta y otras fotografías de Casasola, quien es reconocido por su labor pictórica durante la Revolución Mexicana. Espero y todo esto haya sido de su agrado. A nombre de todos mis compañeros me despido, y sin no antes decirle que usted es la noticia.